El séptimo campeón mundial de ajedrez, Vasily Vasilievich Smyslov, falleció 3 días después de cumplir los 89 años de edad. Smyslov fue uno de los mejores jugadores del mundo de la década de 1950, dueño de un estilo lleno de armonía estratégica y de una gran maestría en los finales. Sin embargo, fue uno de los grandes jugadores soviéticos subordinados a la figura de Mikhail Botvinnik, a quien venció por el campeonato del mundo en 1957. Aunque al año siguiente perdería el título contra Botvinnik, sus resultados entre 1950 y 1954 fueron superiores a los del patriarca del ajedrez soviético, y hasta 1957 era considerado el mejor jugador del mundo. Precisamente con esta partida contra Botvinnik iniciamos este modesto tributo a la maestría de Vasily Smyslov. Smyslov conducía las piezas blancas en la 9ª partida de su primer encuentro contra Botvinnik, en 1954. Luego de la defensa francesa planteada por las negras, llegamos a una posición superior para las blancas, en la cual la ventaja de espacio de las negras en el flanco de dama, no compensa la actividad de las blancas en el centro, ni su ventaja de espacio en el flanco del rey. Además, la posición del rey negro en el centro, motivará un interesante desenlace táctico por parte de las blancas. En esta posición, luego de caballo por F5, E por F5, y torre por B7, las negras juegan torre E4 jaque. Aquí se demuestra la habilidad de Smyslov de interpretar los motivos estratégicos de la posición, para lograr una combinación decisiva. Ahora lo invitamos a encontrar la continuación de la partida. ¿Cuál es el mejor plan para obtener ventaja decisiva en esta posición? Si desea analizar la posición puede hacer una pausa en este momento. Veamos la continuación de la partida. Naturalmente las blancas deben eliminar el jaque. Sin embargo, el plan de las blancas se basa en la red de mate del alfil de G5 y la torre de B7 contra el rey negro. Por esta razón las blancas sacrifican la dama capturando la torre en E4. Pues luego de D por E4, viene el jaque de la torre en B8, y tras alfil C8 sigue alfil B5 jaque, obligando a las negras a entregar su dama por el alfil. Luego de torre por B5, la ventaja material y posicional de las blancas es decisiva, y tras caballo E6, alfil F6, y torre por G2, el peón libre de H4 decide la partida con H5, alfil A6, y H6, provocando el abandono de Botvinnik. Smyslov fue también un gran compositor de finales artísticos, de entre los cuales son muy llamativos los finales de piezas menores y peones. Como un homenaje a su espíritu creativo, comenzamos esta pequeña antología de sus estudios con esta composición en la cual las blancas juegan y ganan. Si desea analizar la posición puede hacer una pausa en este momento. Veamos la solución. A primera vista, el único plan de las blancas es ir con su caballo a la casilla F7 para dar mate al rey negro. Sin embargo, los peones negros controlan muchas casillas útiles para el caballo, y las negras podrían intentar la coronación de uno de sus peones triplicados en la columna C. Por esto las blancas juegan caballo E3, atacando a peón de C4 y obligándolo a avanzar a C3. Las blancas avanzan el peón a la casilla H6, con la idea de capturar o controlar el punto G7, y obligando a G por H6. Con la idea de abrirle paso al caballo a la casilla F7, las blancas avanzan su otro peón a la casilla G4. En caso de F por G4 seguiría caballo por G4, y luego de H5 las blancas darían mate en 2 jugadas. Por esta razón luego de G4, las negras avanzan su peón a C2. Tras caballo C4, con idea de llegar a F7, las negras intentan avanzar sus peones de la columna H para abrir campo a su rey, y aunque después de G5 las blancas permitan la coronación del peón negro en C1, las negras no pueden impedir el mate luego de caballo E5, pues a H6 seguiría el avance de peón blanco a G6 con mate en la siguiente jugada. Veamos otro final artístico de Smyslov.
En esta posición las blancas juegan y ganan. Nuevamente puede hacer una pausa si desea encontrar la solución. En esta posición es muy significativa la armonía y la coordinación entre las piezas blancas, que están en desventaja material respecto de la dama y el alfil de las negras, aunque el peón de H7 se convierte en un factor importante en este final. Las blancas comienzan con una amenaza táctica jugando caballo D6 jaque, controlando además la casilla B7, e impidiendo al rey negro jugar a C7, por el obvio ataque doble tras caballo E8 jaque. El rey negro debe ir a B8, tras lo cual las blancas cierran el cerco con torre B1 jaque, rey A8. Ahora las blancas juegan caballo E8, con la doble amenaza a la dama negra y el mate en C7. La dama negra da jaque jugando a la casilla G3, y controlando de paso el punto C7. Luego de la única rey A4, el alfil negro juega a la casilla D4, controlando la casilla de coronación del peón de H7, que se ha convertido en una amenaza constante de mate contra el rey negro. Sin embargo, las blancas aplican una doble obstrucción: avanzar el peón a la casilla E5, obstruyendo no solamente al alfil de D4, sino a la dama que controla la amenaza de mate en C7. Las negras deben capturar el peón de E5, pero si capturan con la dama, las blancas desvían a la dama negra coronando en H8, y si dama por H8, sigue caballo C7 mate. Por eso las negras capturan en E5 con el alfil, aunque después de la entrega del caballo en C7 con jaque, y alfil por C7, el peón blanco finalmente corona en H8 con jaque, y luego de alfil B8, las blancas dan mate por toda la gran diagonal blanca con dama H1. Vasily Vasilievich Smyslov fue además de campeón mundial un gran barítono, y una de las personas más cordiales del mundo ajedrecístico. Las ideas del estilo de Smyslov, así como las de sus composiciones, quedan plenamente resumidas por lo que fue el título de su autobiografía, En busca de la armonía.